Ríos, Jessica. Sí, doctora. Bien, Jessica, a ver, si usted tiene un paciente así con las mucosas amarillo intenso, ¿en qué pensaría? ¿Cuáles serían las causas para, qué se llama la alteración de la pigmentación de las mucosas amarillo intenso y cuáles serían sus causas o su etiología? Sería por que tiene mal el hígado, doctora, o la vesícula, porque eso creo que es el que aumenta a lo que el aumento de la bilirrubina. Ya, es el aumento de la bilirrubina. ¿Cómo se llama esa alteración? Ictericia. Ya. Lima. Doctora, Lima. Hablaban de la melanina, que es otro pigmento, endógeno o exógeno. ¿De qué tipo de pigmento estamos hablando cuando decimos melanina? endógeno, doctora. Bien, ¿y cuáles son los trastornos que se producen por el exceso de melanina? ¿Cómo, disculpe, doctora? Cuando hay exceso de melanina en un paciente, ¿qué signos clínicos, qué enfermedades puede llegar a desarrollar? ¿Podría ser que la piel se le oscurece, doctora? ¿Qué se llama esa alteración? Así como el amarillo intenso se llama ictericia, a un aumento de un color en la piel, ¿qué se llamaría? Aumento de melanina en la piel. Me agarró, doctora. Ya, si tiene un paciente así, que se le pigmentó la piel de un color oscuro, ¿en qué pensaría? ¿Cuáles son sus causas, sus etiologías o sus patologías? Su compañera decía, el amarillo ictérico, la ictericia se debe a un proceso hepático, a un proceso obstructivo, y cuando tiene un aumento en la melanina, ¿en qué va a pensar? García. Sí, doctora. Álvaro, la misma pregunta. ¿Cómo dijo? ¿Me podría repetir, doctora? ¿Cuáles son las causas de un aumento de melanina en el organismo? No sé, doctora, me agarré en curva igual a mí. Pero si expusieron ustedes ahí. Yo lo puedo, más o menos, lo que me acuerdo ahorita, doctora, es que es la cicatrización de la piel tras una lesión o una inflamación curada. O sea, es ahí donde se presenta el tono oscuro que dice. O sea que usted le va a decir al propietario, no, no se preocupe, es una cicatrización, déjelo así, no hay nada que hacer, no se debe a ninguna alteración, nada es normal, le va a decir. ¿Podría ser una alteración genética, doctora? Otras causas. ¿Podría ser algo que está comiendo él igual, doctora? ¿Que afecta igual su No, hay otras
pigmentos que sí pueden teñir la piel, por ejemplo, la zanahoria puede teñir la piel, puede teñir la orina, va a ser mucho más anaranjado. El pelo se puede teñir en algunos pacientes que comen alimentos que tienen muchas zanahorias y demás. Estos pigmentos sí pueden pasar, digamos, ¿no? Algunos de pelo blanco se van convirtiendo más en naranjas, sí. Pero la melanina no. La melanina es un pigmento interno, estamos diciendo, endógeno, ¿sí? Que le dan el tono a la piel, sí, mientras más melanina haya, somos más oscuritos, ¿sí? Menos melanina, hacen más blancos. Y por eso el vitiligo es una enfermedad de una deficiencia en la melanina, en los melanocitos, que son estas células. Ahora, lo que yo les estoy preguntando, cuando hay un exceso de melanina, ¿qué patologías vamos a encontrar? ¿Quieren poner su presentación? Si quieren, a ver, pongan su presentación. ¿Alguien del grupo se acuerda algo? ¿Nada? ¿Obando? ¿Se acuerda de alguna de las trastornos que se llaman estos trastornos cuando hay un exceso de melanina? Hiperpigmentación. No. Sí, podemos decir que el signo clínico es una hiperpigmentación. Pero, por ejemplo, cuando tengo exceso, el paciente puede desarrollar un melanoma, por ejemplo. ¿Qué es un melanoma, Wando? Da Silva. Es un cáncer que se origina en los melanocitos. Pues exacto, es donde hay un aumento en los melanocitos, dijimos. El cáncer o las neoplasias son nuevo tejido, o sea que estas células se incrementan, ¿sí? Forman una tumoración y eso es lo que llamamos un melanoma, ¿sí? Que en algunos casos pueden ser un poquito más benignos que malignos, pero sí, en general tienen mal pronóstico, ¿no? Las melanosis maculosas también, que son otro foco de pigmentación mayor de la piel, que no solo en la piel, que puede ser en otros órganos internos también, que se los considera patológico, que es una alteración en la pigmentación, ¿sí? Ahora bien, cuando pensamos, por ejemplo, en un paciente que tiene un pigmento intenso, una ictericia, Valencia, cuando tengo un paciente ictérico, ¿podría deberse a que tiene, por ejemplo, una babesiosis o cualquier otra enfermedad que me están rompiendo los eritrocitos? ¿Podría tener una ictericia el paciente? ¿Qué enfermedad me dijo? No le escuché qué enfermedad. Babesiosis o cualquier otra enfermedad que produzca ruptura de eritrocitos. Sí, puede. Porque al ¿Sí? romperse los eritrocitos, la hemoglobina se libera y se produce una ictericia. Muy bien. Entonces, si a usted se le presenta un paciente con un amarillo intenso que tenían ahí, creo ustedes un paciente, a ver, con las mucosas ictéricas, ¿cuáles serían sus causas? ¿En qué van a pensar? ¿A qué se debe esa pigmentación de la piel? Si quieren, vayan poniendo la presentación que tenían ahí.
Se produce por la destrucción excesiva de los eritrocitos. Muy bien. Otra causa. Una ineficiencia del hígado también para mantener el equilibrio. Bien. ¿Qué sería un problema hepatocelular? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos 3 causas en general que ustedes en los que deben pensar sobre lo que llamamos diagnósticos diferenciales. Siempre que hay algún signo clínico, no son signos clínicos patognomónicos, es decir, que solo se deba a un problema, ¿sí? Específico. Por lo general tenemos 2, 3 causas y es por eso que es difícil hacer clínica, resolver cuadros de salud animal o salud humana igual, porque tenemos diferentes causas para un mismo signo clínico, ¿sí? Porque son inespecíficos. Entonces, son signos comunes a varias patologías, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo les decía, pongan a ver el cuadro de ese paciente con ictericia. ¿Quién está presentando? Obando, por favor. Obando. ¿Puede ir pasando su diapositiva? Parece que se le trancó. Si lo deja de compartir y vuelve. Entonces tenemos Valencia da Silva, que es por un problema hemolítico, por un problema hepatocelular y otra causa. ¿Se acuerdan? Un daño hepático, podría ser también. Sí, hepatocelular, ya está. Por ruptura de eritrocitos también. Otra causa. Ahí está. Imagínense este paciente de la derecha que ustedes tienen. El de abajo por ahí es un paciente con ese color de mucosa que debería ser normal. Pero si ustedes llegan a consulta a este paciente que está más arriba, los 2 primeros o los 3 primeros de arriba, fíjense que la conjuntiva está toda teñida de amarillo, la mucosa bucal, las encías acá, ¿no? Están todo teñido de amarillo, a diferencia del de abajo que vendría a ser una coloración normal. Entonces, cuando les llega un paciente, porque quiere el propietario que le resuelvan su caso, ¿verdad? Entonces usted va a decir, el signo clínico que tiene este paciente se llama ictericia. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué se da la ictericia? Y ahí ustedes tienen la respuesta de su diagnóstico. ¿Sí? Me está diciendo, porque se rompan más eritrocitos que vienen a ser los procesos hemolíticos, hemólisis, ruptura de eritrocitos, ¿sí? La otra me dijeron porque el hígado no metabolice bien. Y la tercera causa, ¿cuál será? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Orellana? ¿Vilca? ¿Alguna de ustedes que se acuerde? ¿Me escuchan? No fui. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, doctora? ¿Cuáles son las causas de ictericia? Puede ser, doctora, por cirrosis. Problemas hepáticos, ya, hepatocelular. ¿Qué más? Anemia, doctora. Por hemólisis, ya. ¿Otra causa? Por problemas digestivos, doctora, como cálculos biliares o tumores. Que vienen a ser obstructivos, ¿no es cierto? Por obstrucción, tanto de conductos
intrahepáticos como extrahepáticos. ¿Sí? Una obstrucción del conducto biliar. Exactamente, no solo del conducto biliar, si puede ser del sistema enterohepático incluso, o los lobulillos, de los lobulillos hepáticos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la causa de la ictericia son 3. Va a ser por hemólisis, que se llama prehepática, por hemólisis, por falla hepatocelular y por falla obstructiva. ¿Sí? Esas son mis 3 causas. Por eso, cuando yo tengo un paciente así, ¿qué es lo que tengo que ir descartando? Esas 3 causas. Entonces, ¿sabe qué? Lo que tiene el paciente es que tiene bilirrubina aumentada, y mientras la bilirrubina aumenta, sea porque se rompieron muchos eritrocitos, porque no funciona el hígado para metabolizar esa bilirrubina, o porque hay obstrucción, ese paciente se va a teñir de ictérico, porque sabemos que la coloración de las mucosas lo da los niveles de bilirrubina. Entonces, es rosadita porque tiene niveles normales de bilirrubina, pero si esta bilirrubina sobrepasa los 1.5 miligramos por dl, va a teñir las mucosas de amarillo intenso, ¿sí? Y entonces, vamos a tener que buscar la causa para hacer la terapia. Puedo buscar si es hemólisis, puedo buscar en un frotisanguíneo, en un hemograma, ver la cantidad de eritrocitos que tiene. Si veo, por ejemplo, que tiene algún parásito que produce ruptura de eritrocitos, como una babesia o micoplasma, bueno, entonces voy a pensar, y, si los encuentro los parásitos de diagnóstico definitivo, pienso que es por hemólisis. ¿Ya? Pero no sé si he escuchado este caso de que cuando hay veces que la hembra está embarazada y tiene un problema en el hígado, también se produce acumulación de bilis y en el área abdominal durante el embarazo, y se produce también una ictericia, le dicen la ictericia del embarazo. Sí, puede ser todo lo que cause, por eso, mal funcionamiento del hígado, sea patológica, sea por intoxicación, por lo que fuera, que el hepatocito no está convirtiendo, porque en realidad al hígado le llega la bilirrubina indirecta y ella la tiene que convertir con el ácido glucurónico y metabolizarla. Si por alguna razón no lo metaboliza, cualquiera que sea la causa, y en este caso sería fisiológica, y después de que sale el feto seguramente vuelve a la normalidad, pues sí se puede dar la ictericia, ¿sí? Que sería hepatocelular en ese caso. Un urianálisis puede producir urolitiasis. Cuando hablamos de urolitiasis estamos diciendo que hay cálculos en la vejiga, ¿verdad? ¿Rosales? Sí, doctora. Sí, y entonces no, porque la vejiga no tiene nada que ver con la obstrucción a nivel de hepatocitos o de conductos hepáticos. No. Porque lo que pasa es que yo tenía un gatito y ya, digamos, al revisarle cuando él estaba a punto de morir, estaba así teñida sus encías, o sea, tenía esta ictericia, y aparte no podía orinar el gato. Y por Son eso dos. pensamos que pudo haberse muerto por eso, digamos, pero no. No, seguro que empeoró, digamos, pero la causa, o sea, un paciente no siempre va a tener una sola causa, puede tener más de una. En los gatos lo más frecuente es que sea por hemólisis, por Mycoplasma felis, que es un tipo de bebé, está dentro de las bacterias, y ya por eso se llama Mycoplasma. Antes estaba dentro de las rickettsias, la renombraron ahora como Mycoplasma, y que se transmiten por la pulga. Todos los gatos aquí tienen pulga, digamos, y entonces lo que les produce es ruptura de los eritrocitos, porque se localiza a nivel de eritrocitos, y lo que produce es hemólisis. Entonces tenemos una ictericia prehepática. Ahora, además, los gatos son muy frecuentes que hagan obstrucciones por cálculos, por urolitos, porque son los cálculos en la vejiga, y entonces sí produce dolor y demás, y están más decaídos, dejan de comer y todo se le agrava, o incluso pueden llegar a tener una lipidosis hepática si no comen, y en ese caso, si hay una falla hepática, puedo tener también una ictericia hepatocelular. Entonces,
Por eso, para curar a un paciente yo debo saber cuál es la causa. Si no sé, no puedo curarlo, porque ¿a qué voy a curar? Porque ustedes pudieron haberle sacado la urolitiasis y ese paciente no iba a mejorar su ictericia porque no se debe a una urolitiasis. O sea, fíjense que aquí estamos hablando de que tenemos una causa prehepática, hepática y poshepática. Esas son todas sus posibles causas. En eso tienen que pensar. No hay más. Ya, ¿Sí? doctora, muchas gracias. Me aclaró Y la está duda. muy bueno, por ejemplo, que ustedes vean esos casitos así y podamos hacer más o menos el manejo terapéutico, ¿no? Siempre que tenga un paciente con ictericia, lo que debiéramos hacer es buscar las pruebas que nos ayudan a discriminar, a ver si es prehepática, hepática o poshepática. ¿Sí? Entonces vamos buscando ahí la causa de la ictericia. Si no encontramos la causa de la ictericia, no podemos resolver el caso. ¿Sí? Entonces, tenemos que basarnos en lo que son los análisis complementarios para poder determinar la causa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se maneja un paciente ictérico? ¿Sí? Aquí les voy a mostrar un ratito. Y después les sigo preguntando a las dos personas que me faltan. Como para que lo entiendan, a ver, atiéndanme aquí que los necesito despiertos, por favor. Son casos muy frecuentes y a veces son complicaditos de manejar, pero si nosotros sabemos el mecanismo, la fisiopatología, la patología de la enfermedad, por eso es tan importante entender todo lo que es patología, para poder después utilizarlo en lo que es la patología clínica, ¿sí? Por eso está la patología clínica después de todas las patologías general, especial. Miren, tenemos este paciente ictérico, ¿sí? Entonces, un paciente ictérico, ¿por qué se vuelve ictérico? Porque la concentración de bilirrubina sobrepasó el 1.5 miligramos por dl, ¿sí? Puede estar las mucosas, las heces, la orina, todo. Entonces, a eso, a la coloración amarillo intenso, llamamos ictericia. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Ictericia. O sea, ahora cuando vean a un compañero que está medio amarillo, no le van a decir, tenés problema hepático. Puede ser prehepático, puede ser poshepático. O sea, no es hepato específica el color amarillo intenso de un problema hepático. ¿Ok? Bien. Entonces, la ictericia, el amarillo intenso de un paciente puede deberse a hemólisis, es decir, ruptura de eritrocitos, que se llama ictericia prehepática. Puede ser hepatocelular, que se llama ictericia hepática, y puede ser obstructiva. ¿Cómo hago? ¿Por qué puede ser obstructiva? ¿Por qué hemolítica? Fíjense, nosotros, los animales, no es que nacen con un número de eritrocitos y se mueren con eso. Todo el tiempo se están rompiendo eritrocitos y se están produciendo eritrocitos en la médula ósea, ¿sí? Los eritrocitos en la circulación empiezan a tener una vida media. Terminan su vida media, se tienen que destruir, van a la apoptosis y el sistema macrofágico, que son los macrófagos, los grandes comedores, las células estas grandes que van a empezar a digerir fagocitosis, van a hacer fagocitosis de estos eritrocitos, pero todo el contenido del eritrocito, sabemos que el eritrocito contiene hemoglobina para cumplir la función de la oxigenación de los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, el eritrocito está cargado de hemoglobina, que es que este macrófago lo que hace es desintegrarlo, el grupo M de la globina. Y este grupo M se separa el hierro, que se va al vaso para la formación de nuevos eritrocitos, ya lo oyeron ustedes, y la otra parte se convierte en lo que es la bilirrubina indirecta. Indirecta porque todavía no se conjugó con nada, ¿sí? Tiene que llegar al hígado para conjugarse, ¿ok?
Entonces, en la circulación, el eritrocito, si ya está viejo, va a tener como una alarmita que el macrófago va y lo agarra porque ya cumplió su ciclo, lo destruye, lo digiere, y todo lo que le sirve lo va reutilizando, ¿sí? Entonces, en la digestión de este eritrocito se convierte en la bilirrubina, que se llama bilirrubina indirecta. Pasa al hígado, se conjuga con el ácido glucurónico dentro de los hepatocitos, y ahora sí ya se llama bilirrubina directa, ¿sí? Esta bilirrubina directa se va al intestino, y las bacterias, por acción de las bacterias, esta bilirrubina se convierte en estercobilina, que es lo que le da la coloración a las heces de un amarillo pálido, digamos, ¿no? Normal. Y otra parte se va a ir por el sistema enterohepático y se va a filtrar por los riñones, que es lo que le da la coloración a la orina, el urobilinógeno, ¿sí? Entonces esta bilirrubina directa se convierte en urobilinógeno, que es lo que le da la coloración a la orina. Por eso, cuando tenemos un número normal de eritrocitos que se van rompiendo, lo normal, entonces tenemos una orina de color amarillo pálido, tenemos unas heces de color amarillo pálido. Pero si por alguna razón se rompen más eritrocitos, ya sea porque yo tengo una anemia autoinmune, porque mi propio organismo lo identifica como extraño a un eritrocito y lo va rompiendo, porque tengo parásitos que se localizan a nivel de los eritrocitos que lo rompen, como ser la babesia, micoplasma, anaplasma, tripanosoma, todos estos parásitos transmitidos por garrapatas que producen hemólisis. Puedo tener algunas bacterias, por ejemplo, como la leptospira, que produce también hemólisis, ¿sí? Puedo tener algunos procesos víricos, en los felinos es muy frecuente, estas víricas que producen el BIF, bilefen, estos que causan ictericia, ¿sí? Entonces, todas esas van a hacer que se rompan más eritrocitos y por ende se libere más hemoglobina. Al liberarse más hemoglobina va a haber más bilirrubina indirecta, que es lo que se va a conjugar en el hígado, pero una parte que el hígado ya no puede conjugarlo porque le llegaron muchos, se rompió muchos eritrocitos, le llegó mayor cantidad de bilirrubina indirecta, pues el hígado trata de conjugar lo que puede y el resto lo vuelca a la circulación como bilirrubina indirecta también. Y entonces, en esos casos de mayor ruptura de eritrocito, vamos a tener la bilirrubina indirecta en mayor cantidad, ¿sí? Vamos a tener las heces mucho más intensas porque el hígado conjugó más, pasó más bilirrubina al intestino y pasó más a la orina. Vamos a tener también una orina mucho más oscura. En equinos, por ejemplo, la puede producir estas hemólisis muy acentuadas, en los babesiosis y demás, ¿sí? Y pueden estar acompañadas de una orina más intensa. ¿Ya? En el caso de que sea una ictericia hepatocelular, ahí vamos a ver que la ruptura de eritrocitos es normal, pero en donde está el problema es en el hígado. Los hepatocitos están alterados, dañados en su función, y entonces no pueden metabolizar lo que le llega de la normal ruptura de eritrocitos. Los que cumplieron su ciclo y se deberían morir, se murieron, pero esa hemoglobina que se produjo del metabolismo de los eritrocitos le llega al hígado y el hígado no puede conjugar porque está mal, ¿sí? Ahí empieza a aumentar la bilirrubina y podemos ver la ictericia hepática, ¿sí? Pero cuando le hacemos un hemograma, ese paciente no tiene anemia, no tiene babesia, no tiene micoplasma, no tiene nada. Y si le hacemos unas pruebas hepáticas, van a estar todas alteradas. Y por el contrario, cuando es obstructiva poshepática, la ictericia poshepática, se rompen normalmente, el hígado metaboliza lo que le llega, porque está bien, pero puede haber acá un problema en que no pasa al intestino, o no pasa el ciclo enterohepático, entonces tenemos el aumento de la bilirrubina directa, ¿sí? Entonces, esa es la forma de clasificar o de identificar cuál es la causa.
En la clínica, yo si tengo un paciente con ictericia, le puedo hacer la bilirrubina en sangre, le puedo medir y a ver cuál de las bilirrubinas están aumentadas. Si la bilirrubina indirecta está aumentada, me dice que es hemólisis, le hago el hemograma y me va a salir la anemia, puedo encontrar la causa de la hemólisis, si es una babesia, un micoplasma, un tripanosoma, lo que sea. Y si fuera hepatocelular, ambas bilirrubinas, tanto la directa como la indirecta, van a estar aumentadas, y si le hago las transaminasas, van a estar altas, que me confirman un mal funcionamiento hepático. Y cuando sea obstructiva, la bilirrubina directa va a estar aumentada y mis enzimas que me ayudan a determinar obstrucción van a estar aumentadas. Entonces, cuando sea hemolítica, por ejemplo, y si encontré el diagnóstico en el hemograma, si es una babesia, pues tengo que hacer el tratamiento para babesia. Si por el contrario es hepatocelular, mi tratamiento tiene que ir dirigido a eso, a ver si es una hepatitis vírica, bacteriana, una intoxicación, lo que sea, que haga que los hepatocitos estén trabajando mal, y si es obstructiva tengo que pensar igual cuál es la posible causa, pueden obstruir por parásito y demás. Entonces, por ahí hago una ecografía, voy buscando la causa para tratar al paciente. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro? Hola. ¿Les quedó claro? Doctora. ¿Sí? ¿Les quedó un poquito más claro lo que es la bilirrubina? Y si leen un poquito más, por ahí le entienden. En el texto está bastante bien explicadito. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta qué hora es nuestra clase? ¿Pueden decirme a alguien, por favor?